Muy bien, nosotros continuamos con más. Esto es Decisión 2014, Jorge, y estamos con la presencia, ya lo decíamos, de Luis Enrique Méndez Cabezas. Él también es candidato hacia la alcaldía de Lurigancho-Chosica, y con él estamos conversando acerca de un tema que por supuesto es también álgido en la zona de Chosica, y es el tema de seguridad ciudadana. Momento entonces ahora, Jorge, de pasar a otro tema también interesante. Claro que sí, tiene que ver con el transporte, y evidentemente es un sector que necesita de alguna manera recibir acciones pero eficientes, mano dura, inmediatas, porque a esto, muy al margen de lo que viene con respecto a proyectos, ¿no? La ampliación de la Ramiro Prialé, que va a llegar, por ejemplo, hasta el puente de Los Ángeles, y también la segunda etapa, por decirlo, la fase para seguir de alguna manera teniendo vías más favorables para el tránsito, como también la presencia de algunas unidades informales, los ya denominados chosicanos. Entonces, esto implica desde ya un trabajo integral. ¿Qué es lo que se propone a través de precisamente sus propuestas de llegar al señor municipio? Bueno, de verdad que el tema de transporte es álgido. O sea, vamos el 5 de octubre a vivir el problema del transporte en Chosica nuevamente. En todos los distritos, en verdad. Pero ese tema, cuando estemos desde Huachipa hasta el Colegio Pablo Patrón, vamos a ver toda una caravana. Ya no se puede decir ni siquiera que voy a salir temprano, porque igual, cada hora es terrible, ¿no? Entonces, yo sí considero de que ahí sí tenemos que trabajar como mancomunidad, como bien lo mencionaste, un punto. Otro punto, lo dijiste, el tema de los proyectos futuros como que son a futuro, ¿no? Pero el problema es actual, el problema es que va a pasar el 5 de octubre, que es lo más pronto, o el próximo año, donde ya yo voy a tener que gestionar esta problemática directamente para la comunidad. Entonces, yo considero ahí que el concepto del tráfico, nosotros hemos hecho varios análisis, pero uno de ellos nos conlleva a ver la posibilidad de trabajar como un corredor vial, toda esa parte de la zona de la carretera central, un corredor que permita desarticular todos los tráficos y las zonas de embotellamiento que son identificados en el distrito. Por ejemplo, la parte del Parque Central, la parte de Chenique, y vas bajando y luego empiezas por la parte de Santa Clara y luego Huachipa. Entonces ya son puntos que ya están identificados. Ya en Ñaña, incluso no solamente en la carretera central, sino en Ñaña hay un puente pequeñito también que adentro se convierte en un pequeño cuello de botella. Entonces yo considero de que ahí, juntamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos que trabajar de la mano para poder, trabajar ese corredor para que básicamente la carretera central se descongestione, pero tampoco trasladar el problema a las zonas aledañas. Claro. Porque sería, creo que muy, digamos, inoportuno que aquellas personas que de pronto han tenido una residencia adecuada, hoy les pasemos todo el tema de tráfico. Estamos viendo una salida que puede ser en la parte de Chosica Alta, por la parte de lo que es la Universidad Cantuta. Hemos visto que hay una zona en donde se puede hacer un desviamiento. Lo que tendría que hacer es un proyecto de ampliación, porque es una ruta muy pequeña, quizás solamente para efectos de... digamos, siguiendo la línea del tren, digamos, por ese sector, ¿no? O sea, hay una pista que baja directamente y que recorre toda la zona aledaña a la Universidad de Cantuta. Entonces, esa zona puede ser una zona de descongestionamiento, pero tendríamos que ver bien qué es lo que mandamos. Hay camiones, mandamos buses, mandamos todo lo que es el tráfico liviano, y por la zona, que también es la parte alta, hablamos de Quirio y toda la zona que está al otro lado, también existe una carretera que desemboca directamente cerca a los colegios de Moyopampa, cerca a la zona. Entonces, por esa zona también podemos empezar a desarrollar un proyecto de forma conjunta, pero el propósito es claro. La carretera central es un eje de alimentación de todo lo que es el tema de Lima. La Municipalidad de Lima debería darnos las gracias si es que logramos descongestionar ese problema, porque quitaríamos una problemática en todo el transporte que hay actualmente. Ahora, en otros países existen normativa para el transporte que quizás nosotros como distrito, como ordenanzas, podemos trabajar. O sea, la Municipalidad tiene que recuperar ese terreno que ha perdido. O sea, el tema de los chosicanos, yo no estoy en contra del servicio urbano siempre y cuando sea un servicio ordenado, un servicio donde ellos no pongan condiciones, sino la municipalidad realmente fije las condiciones adecuadas y que se cumplen. Entonces yo creo que acá lo que existe es un desorden total, es un caos donde se muestra obviamente que ellos tienen el poder y la municipalidad no. ¿Va a haber una especie de reforma de transporte dentro del distrito?
Mira, ¿Lo plantea así por lo menos Luis Enrique Méndez? Sí, yo no llamaría reforma porque definitivamente para eso nosotros tenemos planteamientos ahora más agobiantes que el tema del transporte. El tema para nosotros de seguridad ciudadana es un tema vital. Chosica adolece de muchos aspectos. Uno de los aspectos, y quizá lo veremos con ustedes, es el tema de educación del distrito, el tema de trabajo. O sea, yo siempre, si vamos a dar prioridades a todo, yo no quiero ser una de esas personas que diga prometo y prometo y prometo y al final no hago nada. Pero en el tema del transporte no lo está considerando. En el tema de transporte tenemos que considerar una solución práctica y una solución directa. Ya más que una propuesta a largo plazo, una reforma que es una palabra gruesa, yo te diría una acción específica. Cuando dice acción práctica, ¿a qué se refiere? Volver la parte de la carretera central en la zona que nos corresponde un corredor vial, donde todo el transporte en esa zona prácticamente se descongestione y los puntos que son cuellos de botella identificados, trabajar inmediatamente en una propuesta a corto y a mediano plazo. Porque obviamente Ceres, que ha tenido ese problema, lo solucionó haciendo un proyecto grande. Eso es una reforma. Ya hablamos de un plan en el cual sí hay una inversión y hay un proyecto a largo plazo, pero en nuestro caso básicamente implicaría una parte en el corto plazo, como te digo, para el año siguiente, y sí, mirando una perspectiva de 3, 4, 5, 6 años adelante, ahora, trabajar. ¿Este corredor vial dónde estaría? Claro, ¿dónde estaría? Nosotros lo que tenemos que ver, como te digo, en principio la parte de lo que baja el transporte de la parte centro del Perú, tenemos un primer cuello de botella que empieza desde Parque Echenique y termina directamente pasando el centro comercial de Chosica, entrando directamente a la salida de lo que es el distrito. Todo esto es carretera central. Todo es la carretera central. Ese es el primer eje que tendríamos que trabajar. Ahí harían un corredor Tenemos que trabajar el proyecto de forma Pero directa. eso de ahí va... ¿no? Claro, y además ese proyecto tendría que ser metropolitano, ¿no? Tenemos que trabajarlo concertado, pero como te digo, la municipalidad tiene la capacidad de emitir ordenanzas y emitir un trabajo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para regular el transporte. Como te digo, en otros países se maneja muy bien el tema de lo que son la salida y la entrada de los buses y de los camiones que son los que congestionan la vía en determinados horarios y en determinados momentos. Entonces nosotros se cumple la regla. Entonces nosotros, la educación también. En los distritos lo que sí son buenos haciendo es poner las papeletas. Ahí sí ponen la papeleta, la fotopapeletas, eso sí los cobran, pero no son capaces de gestionar un proyecto que sea, digamos, de una imposición que le permita a la ciudadanía no tener esos problemas de la lentitud del transporte. Pero esa es una de las ideas, como te digo. Lo otro es que esa zona, si bien es cierto, es una zona angosta, mientras que el tráfico esté en hora punta, no vamos a poder descongestionar. Entonces tenemos que desviar ese tráfico a zonas aledañas en el que definitivamente tenemos que hacer un estudio para que esto pueda ser un motor para empezar directamente una transformación del transporte. Justamente iba a eso, ¿no? Y evidentemente insistir en el proyecto para que la gente tenga una idea, ¿no?, más clara de este proyecto. ¿Qué características va a tener este corredor? Porque uno se preguntará, la carretera en ese tramo de Chosica es muy angosta, ¿no? Ya lo mencionabas, el tema de un plan de desviación. También sería conveniente mencionar si ustedes ya tienen un proyecto o en todo caso la inversión aproximada, el tema del plazo y evidentemente pues de llegar al sillón municipal de Lurigancho Chosica, ¿en cuántos meses se podría en todo caso gestionar este proyecto? ¿No? Porque la gente, digamos, estamos seguros que los chosicanos están cansados de promesas. Claro, suena, ¿no?, bien la idea, sí, ¿no? Pero entonces, vayamos a algo más tangible. A ver, yo lo que les digo es, actualmente, después de 20 años de tener este problema, la solución no es en el corto plazo, eso sí. O sea, no podemos tampoco gestionar algo e inmediatamente resolverlo. Definitivamente nosotros planteamos una propuesta a mediano y a largo plazo. Pero no es lo que inicialmente decías, ¿eh? Lo que vamos a trabajar en el corto plazo es sencillamente la forma de volverlo ágil esa vía, la forma de desarticular esa vía, que es uno de los problemas que hoy tenemos. Y a mediano plazo sí es necesario focalizarnos en un proyecto, como decías tú, ese tema de la reforma del transporte, para trabajar a mediano plazo ya una estrategia en la que sí se trabaje todo lo que se ha visto en otras zonas. Eso es un trabajo directamente con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y es un trabajo que tenemos que focalizarlo. Pero sí, en el corto plazo, como te digo, la propuesta es una que definitivamente yo, desde mi punto de vista en la que he hecho unos análisis de las otras propuestas en el transporte, no hay una solución inmediata que pueda ser, digamos, presurosa y que podamos nosotros inmediatamente gestionarlo en ese aspecto. O sea, si ustedes me dicen que hay una solución... No, lo que pasa es que inicialmente decías que había una solución más práctica, ¿no? Cuando hablábamos de una especie de reforma en el transporte en el distrito, mencionaste que no vamos
a ir a palabras tan gruesas como una reforma, pero sí teníamos la posibilidad de hacer la situación más práctica. A eso era lo que queríamos. Y ese tema del corredor para nosotros nos va a ayudar en el proceso inicial. Pero como les digo, ese es un proceso en el que tenemos que trabajar de forma articulada y de forma en el cual hay que mirar el Y aparte, ¿no?, de dar a conocer de manera clara, ¿no?, evidentemente cuánto tiempo tomaría esto, porque si bien es cierto, a lo largo de todas las ediciones, Cecilia, hemos sido conscientes y testigos de que evidentemente los candidatos suelen anunciar proyectos, ¿no? Pero evidentemente está también de ser conscientes y decirle a la población, ¿no?, que realmente este proyecto no se va a hacer en un año, sino ser un poco más... Finalmente, ¿no?, si es o no factible, ¿no? Porque ¿no?, hay algunas cosas... las cosas como son, ¿no? Es verdad eso. Ahora, lo que me preocupa también es, otro de los temas, Jorge, sin duda es que hay lugares que, por ejemplo, no cuentan con los servicios básicos como es el agua, teniendo cerca una central hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, en el tema de lo que son servicios básicos, agua o saneamiento, nosotros tenemos que considerar que es un proyecto en el cual hay articulado varios componentes. Por ejemplo, el agua o desagüe es un proyecto previo a lo que es el tema del asfaltado y todo lo que es la parte de la zonificación, pero también somos conscientes que si no tenemos en Chosica, en todo el distrito, un buen sistema de drenaje y un buen sistema para poder todo el desagüe correrlo adecuadamente, también es un tema que nos va a afectar en el medio ambiente como lo viene haciendo. Actualmente el río Rímac sigue siendo el colector del distrito. Y nosotros somos conscientes de que el daño al medio ambiente lo venimos ocasionando hace mucho tiempo. Entonces, los relaves que vienen desde el centro del país y que han destrozado todo lo que es el Pero vayamos al tema de la propuesta, por ejemplo, con respecto a ello. Nosotros, en la parte de agua y desagüe y los proyectos que se trabajan en cada comunidad maneja unos perfiles que se trabajan directamente en función a las necesidades. Por ejemplo, donde yo vivo en Huampaní, existe ya un perfil de un proyecto para trabajar todo el tema de agua y desagüe hace mucho tiempo, pero ahí se necesita directamente el apoyo de la municipalidad para gestionar estos proyectos de inversión pública y hacer directamente este encaje entre los proyectos y las instituciones que directamente lo pueden brindar. La municipalidad no tiene la capacidad de hacer un proyecto de agua y desagüe, porque si calculas más o menos los 70 millones que la municipalidad tiene y lo divides entre la población que tiene, no puede hacerlo con fondos propios, pero la idea es gestionarlo, que es algo que actualmente la municipalidad no ha venido haciendo. Imaginamos que ustedes como propuesta, como opción para este proceso democrático, manejarán, digamos, datos, porcentajes, digamos que en la zona de Lurigancho, Chosica, digamos, ¿qué sectores o cuántos sectores todavía no cuentan con los servicios básicos? Para tener una idea más o menos. Claro. A ver, nosotros en el equipo que estamos gestionando, estamos trabajando, y es un poco la parte de la profesionalización que queremos lograr en el distrito, es un equipo de profesionales que manejen todo un concepto de lo que son proyectos de inversión pública. Para desarrollar este tema de hacer las métricas, hacer los diagnósticos, las líneas de base y trabajar y responder esa pregunta que me dices, que Chosica es tan amplio como distrito, necesitamos hacer levantamiento de información de zona específica para poder hacerlo. Los últimos estudios datan del 2007, 2008. En realidad no hay una información muy fresca en ese aspecto, pero lo que sí podemos nosotros garantizar es que el equipo de proyectistas que nosotros vamos y tenemos ahora a disposición van a trabajar articuladamente con cada dirigente, con cada comunidad, apoyándolos para gestionar estos proyectos. Bien, vamos a recibir una llamada telefónica. La población quiere participar precisamente el día de hoy. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas noches, señor. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí. Señor joven. Gracias, le agradezco siempre y estoy de acuerdo con la propaganda que tiene, señor. Yo estoy al día con la propaganda. El señor Canatera, lo que está hablando hoy del juelecito, parece que puede ser una obra buena. Por ejemplo, aquí en Chosica hay muchas obras, falta aquí en Chosica. No solamente, nosotros tomamos el agua, de allá de, como se llama, Moyopampa. Necesitamos planta, tratamiento, necesitamos reservorios. Por eso yo le felicito al señor lo que están hablando, ojalá que cumplan, señor. Además, yo discúlpame, un puntito más. Yo quisiera, ¿por qué los señores alcaldes eligen la misma, se compromete, pero nunca no cumple? Ahora los jóvenes deben apoyar a jóvenes, los que quieren entrar nuevo, pueden hacer muchas obras de repente, ¿no?
Eso yo me voy, no voy por contra a nadie, sino los alcaldes ya han pasado 20 años, 15 años, 8 años, ese ya no debe elegirse ya. Muy bien. Solamente es, los nuevos deben trabajar. Muy bien. Gracias Agradecemos por su llamada telefónica y desde ya, hablando un poco de los servicios básicos y algo que también mencionó en el tema de un poco definiendo la geografía del Lurigancho Chosica, donde hay sectores que se dedican a la agricultura, ¿no? Y necesitan reservorios, poder finalmente darle todas las herramientas para que esto continúe, ¿no? Y evidentemente poder garantizarles una mejor calidad de vida. Si tú te das cuenta, Chosica es uno de los distritos más grandes de Lima. En extensión. Con mucha potencia. Con mucha potencia. Pero si analizas los datos demográficos, solamente el 15% del distrito es personal que acabó estudios universitarios y el 60% son personas que tienen primaria y secundaria. Entonces nosotros tenemos que revalorizar todo el tema económico y el tema educativo en la zona. Hay todo un trabajo de desarrollo a mediano y largo plazo. Por eso yo les decía que aquí en el distrito lo que buscamos es que el distrito sea un distrito que pueda autogestionar sus recursos y recuperar la esencia. La gente que vive en Chosica tiene que ir a Lima a trabajar, tiene que ir a Lima a estudiar y encima nosotros en nuestro distrito no tenemos las capacidades suficientes como para tener profesionales idóneos para manejar y administrar todo nuestro distrito. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Muy bien, vamos a seguir recibiendo llamadas telefónicas. Hola, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Aló, buenas noches, le hablo acá del límite entre Chosica y Arte, o sea, por el Estrella de Huachipa. Sí, la escuchamos. Yo saludo las propuestas del candidato, ¿no? Pero la preocupación de nosotros es, si bien es cierto, Chosica pues ha crecido por el lado de Carapongo, una zona muy bonita, muy hermosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al llegar al puente de Huachipa, hay una zona rosa. Y ese es el problema, que verdaderamente todo lo que se hace por el lado, con la mano derecha, en la cuestión de infraestructura, se borra con la mano izquierda por este antro de perdición, que tantos años está pues realmente en ese lugar. Y lo otro es, ¿por qué no los alcaldes del cono este coadyuvan a Lima Metropolitana a desarrollar pues obras viales, como es la prolongación Ramiro Prealé y otras obras, dando pues parte del presupuesto para apoyar, porque todos los alcaldes de la cartera central eran de Lima. Lima tiene que hacerlo, pero yo creo que hay que ponerle parte del presupuesto y apoyar pues los trabajos en obras tan importantes para Lima Este. Muy bien. Bien, gracias. Muy agradecido. Ahí escuchamos, y es verdad, esta zona rosa, vamos a decirlo así, tiene años, ¿no? Pero fíjate que creo que todos lo conocemos y como decíamos, ¿no? La delincuencia y las zonas delictivas, todos sabemos, o sea, los que vivimos en la zona sabemos dónde se encuentran. ¿No? Pero parece que la municipalidad no. Y parece que no hay una gestión adecuada como para poder hacer una acción específica. Entonces, el tema del mapa delictivo por zona, yo creo que es importante, porque esto que dice directamente se resuelve trabajando de una manera articulada entre la municipalidad, la Policía Nacional y la misma sociedad civil. Y sobre todo también el tema de que, si bien es cierto, se ha habido numerosos intentos en el tema de clausura, pero finalmente estos establecimientos obtienen amparos, ¿no? Entonces, como apelan que a ello. Entonces, evidentemente la ley también no aporta, digamos, ¿no? Pero ¿y la ley quién la da en una municipalidad? O sea, Claro, lo que pasa es que las municipalidades también pueden emitir ordenanzas, ¿no? Que finalmente son leyes. Que se tienen que cumplir, claro, y tiene que haber una rigidez y que el alcalde tiene que realmente hacer sentir su autoridad en el distrito para que esto no vuelva a repercutir. Porque si yo te clausuro y mañana lo abres, ¿qué mensaje me estás dando? Falta de autoridad en todo caso, ¿no? Momento de hacer nuevamente una pausa comercial. Retornamos con más aquí en Decisión 2014.